el arcismo tiene controlado a través de Choquehuanca al Poder Legislativo, que le ha quitado todas sus prerrogativas, inclusive la de fiscalizar al Poder Ejecutivo, obviamente, y por otro lado tiene el control del Poder Judicial. Cuando el Ejecutivo controla los otros poderes, ¿qué es, Cacho? Injerencia, ese sometimiento, es un abuso, es entrometerse en otro poder del Estado cuando la Constitución establece claramente que no se puede hacerlo, ¿no? Acá es la figura de... Eso es dictadura, Cacho. Cuando el presidente controla todos los poderes del Estado, eso es dictadura. Es una dictadura no formal, porque no ha habido ningún evento en el que se hubieran proclamado dictadura. Es una dictadura que va creciendo gradualmente, y eso me hace sospechar muchísimo de la posibilidad de la realización de las elecciones nacionales el 2025, o la realización de estas en condiciones tan antidemocráticas que garanticen la reelección, la prórroga de Arce Catacora. Esto es Cabildeo Digital. Quiero hacer referencia a una llamada telefónica en estas presiones, ya sea por el levismo que quiere mantener la propiedad sobre la silla del MAS y lanzar la candidatura ilegal de Evo Morales, pues recordarás que amenazó con bloquear toda la tramitación de créditos. ¿Te acuerdas de eso, Cacho? Sí. Que una de las resoluciones de una reunión del levismo dijo: y ordenamos a los senadores que no dejen pasar ningún crédito. Bueno, hay una noticia de un diputado arcista que dijo: bueno, el levismo ha dado marcha atrás y ahora va a aprobar los créditos, Cacho, va a aprobar los créditos. ¿A qué se debe el vuelco? A una llamada de Venezuela, ¿no? Maduro llama a Evo y le dijo: chico, ¿qué estás haciendo? ¿No? Y bueno, si llama el jefe, Evo Morales retrocedió con esa medida a raíz de esta llamada telefónica denunciada por un diputado arcista. Sí, es parte de estas presiones en las que están moviéndose tanto el arcismo como el levismo, ¿no? Te acordarás que Evo Morales por un lado y Luis Arce por el otro estuvieron hace unas semanas en Caracas, ¿no? Evo Morales participando en un acto de líderes sociales del ALBA TCP, no le fue bien, estuvo malhumorado, dicen que estuvo muy molesto durante su estadía, de hecho participó 6 minutos públicamente en ese evento. Luego fue Luis Arce, claro, me imagino que ambos a buscar la bendición de Cuba, de Venezuela, de Rusia, de China, de Nicaragua, de todos los que están detrás del telón, moviendo los hilos del masismo. Entonces, de alguna manera confirmar de parte de este diputado Cuellar que quien están, digamos, viendo cómo se resuelve este tema en el MAS no está en Bolivia, están por fuera de nuestras fronteras y básicamente son los países del socialismo del siglo XXI, ¿no? Pero esto está afectando a Amalia, la institucionalidad democrática de nuestro país. Tenemos prácticamente una asamblea legislativa que no funciona. Mira, la última vez que se ha reunido el pleno de la asamblea legislativa, vale decir, senadores y diputados en una sola sesión, cuando se los convoca por temas muy importantes, ha sido en diciembre del año pasado. Y por eso es que 2 parlamentarios del levismo han interpuesto un recurso constitucional, y la Sala Constitucional Primera ha decidido convocar al vicepresidente del país, a don David Choquehuanca, para que de alguna manera vean en una audiencia por qué no está convocando a la Asamblea y si tiene que cumplir con su responsabilidad de convocar a senadores y diputados. Pero aquí lo llamativo es que el vocal que preside esa Sala Constitucional
es uno de los que estaba postulando a ser magistrado de justicia en nuestro país, es el que de alguna manera frenó el proceso de selección, es el que ordenó al Tribunal Supremo Electoral que supervise el Congreso arcista. Entonces, más o menos ya se sabe cómo va a salir Choquehuanca de esa audiencia. Por supuesto que bien parado. Sí, la cronología es que el presidente Arce Catacora ha perdido la mayoría en el Congreso a consecuencia de la división con el levismo. Esta división partidaria hace que la oposición tenga 2/3 y que los créditos no se aprueben. Pero así se aprobaran los créditos, tampoco estos van a salvar la situación económica del país. Pero necesita esos créditos. Lo concreto es que Arce perdió el control del Congreso. El Congreso tenía que elegir nuevos magistrados. Esos magistrados ya no iban a responder a Arce y por lo tanto Arce decide imponer la política de adueñarse del Poder Judicial a través de los prorrogados. Los prorrogados se prorrogan. Eso ocurrió a fines del año pasado cuando su gestión legal estaba por concluir. Y luego sabotea sistemáticamente la convocatoria a elecciones judiciales. Sabotea. Y una de las medidas importantes para este sabotaje es precisamente resoluciones de un tribunal, el de Pando, por los afectados, los candidatos que han quedado fuera de carrera, en fin, pretexto, y estas resoluciones judiciales paralizan la elección judicial, paralizan la actividad del Poder Legislativo. Cacho, esto no se puede, esto es inconstitucional. El Poder Judicial es un poder autónomo, distinto, que no depende de la queja de una persona porque no fue seleccionada, salvo que se hubieran violado sus derechos constitucionales, que no es el caso, ¿verdad? Pero eso va al Tribunal de Sucre, al Tribunal Constitucional de Sucre, que son los que tienen la última palabra, en fin. Tú te acordarás que había una negociación de la oposición con el arcismo, te apruebo los créditos, pero inmediatamente vamos a considerar dos leyes muy cortitas, la 035, para rechazar la injerencia de los prorrogados en el Poder Judicial. No solamente la injerencia, sino la ilegalidad de esta prórroga. Y no había compromiso, pero eso era lo que debía ocurrir. Y para que eso no ocurra, porque Arce está sustentando el poder en la situación de facto del Poder Judicial, eso es lo que sostiene realmente a Arce Catacora, pues hay que cerrar el Congreso, y han cerrado el Congreso. Las puertas están abiertas, pero resulta que David Choquehuanca no convoca a la asamblea, es decir, a la reunión de ambas cámaras, para considerar el tema de los prorrogados, y eso destrabar toda la elección judicial, etcétera, etcétera. Es devolverle al Poder Legislativo su autonomía, como dice la Constitución. Pues no, está bloqueado porque el arcismo tiene controlado a través de Choquehuanca al Poder Legislativo, que le ha quitado todas sus prerrogativas, inclusive la de fiscalizar al Poder Ejecutivo, obviamente, y por otro lado tiene el control del Poder Judicial. Cuando el Ejecutivo controla los otros poderes, ¿qué es, Cacho? Injerencia. Ese sometimiento, es un abuso, es entrometerse en otro poder del Estado cuando la Constitución establece claramente que no se puede hacerlo, ¿no? Acá es la figura de... Eso es dictadura, Cacho. Cuando el presidente controla todos los poderes del Estado, eso es dictadura.
Es una dictadura no formal, porque no ha habido ningún evento en el que se hubieran proclamado dictadura. Es una dictadura que va creciendo gradualmente, y eso me hace sospechar muchísimo de la posibilidad de la realización de las elecciones nacionales el 2025, o la realización de estas en condiciones tan antidemocráticas que garanticen la reelección, la prórroga de Arce Catacora. Sí, y el perfil, la actuación, la propia personalidad del vicepresidente actual es, pues, cuando menos llamativa en torno a estos grises que tiene, ¿no? Es de lo más extraña la actitud, la manera en que se desenvuelve el vicepresidente del Estado, ¿no? Si lo comparas, por ejemplo, con García Linera, que era más bien una persona que tenía su alto grado de influencia en el gobierno, o con otros ex vicepresidentes, ¿no? Está Carlos Mesa, por ejemplo, que luego asumió la conducción del país. En su momento también Jorge Quiroga, que después de la muerte de Banzer, asumió con mucha eficiencia la conducción de la República en ese momento. Ahora tenemos un vicepresidente tremendamente gris, muy callado, prácticamente no aparece por las instalaciones de la Asamblea Legislativa, nunca dice nada en términos de declaraciones, pero cuando va a los sectores rurales va a incendiar con discursos de odio en contra de los citadinos, de los caras, ¿no? De quienes están, según él, queriendo someter otra vez a los pueblos indígenas. Es muy raro. Entonces, yo creo que contribuye en esta línea que tú mencionas de someter al legislativo al primer órgano del Estado boliviano. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.